En agosto del 2014 entra en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Se establece por primera vez en el Ecuador el delito de femicidio, que fue algo extraordinario. Nosotros, digo nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, los que estamos involucrados en estos temas, teníamos una gran expectativa en este Código Orgánico Integral Penal, en donde, bueno, uno de los logros y una de las cosas positivas fue el tipificar el femicidio, el que se lo sanciona hasta con 23 años de prisión. Antes, en nuestro país, cuando una mujer era víctima de violencia intrafamiliar, era asesinada por su conviviente, en las prensas salían como titular crimen pasional, ¿no? Cosas así. Ahora, y era sancionado por un hecho como un crimen cualquier, común y corriente, ¿no? El agresor en ese entonces. Con este Código Orgánico Integral Penal, el femicidio, el agresor, es sancionado hasta con 23 años, reitero, ¿no? Y lógicamente se lleva un proceso para esto, ¿no? Y bueno, es uno de los logros del Código Orgánico Integral Penal. Este código incorpora la violencia intrafamiliar. Este código divide a la violencia intrafamiliar. Para esto, antes de esto, se crean las unidades contra la violencia a la mujer y la familia. Son unidades especializadas contra estos temas, ¿no? Y son manejadas por mujeres. Mujeres que en nuestra ciudad son mujeres que han venido también siendo parte de este proceso de revolución de conciencia, para llamarlo de esa forma, ¿no? Referente a estos temas, y que sí están empoderadas, Y bueno, este código divide la violencia psicológica con la violencia física. La violencia psicológica la tipifica como un delito, y la violencia física como una contravención. Bueno, siempre y cuando la agresión no conlleve a una incapacidad mayor de 30 días. Si pasa de 30 días, mayor de 30 días, se convierte en un delito. Y la tramitología, que es lo que nos preocupa a todas y a todos nosotros, es realmente lo que ha llevado a que cientos y miles de mujeres dejen los trámites, para llamarlo a medias, ¿no? No terminan los trámites. ¿Cómo es el procedimiento? La mujer que es víctima de violencia psicológica tiene que ir a poner la denuncia en la fiscalía. El fiscal abre una instrucción fiscal, 30 días, y eso conlleva que las medidas de protección no sean inmediatas. Las medidas de protección perdieron su inmediatez. Es decir, una mujer víctima de violencia intrafamiliar va a la fiscalía, tiene que esperar 30 días hasta que el juez recopile toda la información, que el fiscal recopile toda la información y poder solicitarle al juez las medidas de protección. Es decir, han transcurrido 30 días y en muchos casos más días. Entonces, inclusive en la actualidad, y suena ridículo decirlo, y vergonzoso el hecho de que dentro de la Fiscalía existen miles de denuncias por violencia psicológica y ni siquiera el 1% de esos casos han llegado hasta las instancias de las audiencias. Es decir, no han habido audiencia, para llamarlo de esa forma. Entonces es algo vergonzoso de que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tomen la decisión de no seguir con el trámite por lo engorroso que conlleva, por lo vergonzoso y por el hecho de ser revictimizada. Hemos tenido que tomar otro tipo de acciones conjuntamente con la unidad judicial, enviar los casos a las unidades judiciales para que le entreguen las medidas de protección, y luego las juezas se inhiben y envían todo el trámite a la fiscalía. Entonces, igual, el trámite en la fiscalía demora 30 días y como la usuaria ya no sigue el proceso, por lo engorroso que es, el juez le prescribe la causa y le retira la medida de protección por no seguir las causas al final. Entonces, las medidas de protección dejaron de ser medidas que no caducan, ¿no? Las medidas se les retira a las víctimas de violencia intrafamiliar cuando ellas no siguen el trámite. Y eso dice la ley, por supuesto. Pero ese es producto también del procedimiento, cómo se están llevando las cosas.
¿no? Las mujeres se sienten desmotivadas, no quieren seguir con el trámite, y esas son una de las cosas por el cual ha conllevado a que las agrupaciones de mujeres se pronuncien, nos pronunciemos, para que el Consejo de la Judicatura pueda cambiar esta metodología que de una u otra forma está dejando mucho que desear. Hay que entender también, y casos que han sucedido, casos de femicidio que han sucedido en nuestro país, no todos han iniciado con violencia física. La mayoría de los casos, por no decirlo todo, de femicidio han iniciado con violencia psicológica, que te voy a matar, te voy a botar de la casa, ya verás lo que te sucede, todas esas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos decirles a ellos. A ver, por favor, que las medidas de protección sean inmediatas y que la violencia psicológica, ¿no?, sean también tramitadas en las unidades contra la violencia de la mujer y la familia. Para eso fueron creadas estas unidades, para eso están juezas especializadas. Entonces, dicen las usuarias, o las víctimas, voy a tener que dejarme golpear, pues, para que no me retiren la boleta de auxilio y para que me la puedan entregar inmediatamente. Cosas como esas están sucediendo acá. Entonces teníamos otra expectativa referente al Código Orgánico Integral Penal que nos promocionaron, ¿no? Pero bueno, no basta con la tipificación y la sanción de estos nuevos delitos. Ya es urgente que mediante ley se establezca un procedimiento especial, ¿no?, y expedito para su juzgamiento, ¿no? Y la sanción, como lo manda la Constitución de la República en el artículo 81, la inmediatez. Se ha perdido la inmediatez, se ha perdido la verdadera protección. Yo lo siento así porque yo soy... A mí recurren mujeres víctimas de violencia intrafamiliar pidiendo prácticamente que les ayude, y yo me siento impotente el hecho de poder decir, bueno, no puedo, porque lamentablemente la ley dice que por delito no necesitas tú un abogado, el fiscal es tu abogado. Casos han llegado a suceder en estos juzgados, y la preocupación es justamente porque no todos los funcionarios o quienes forman parte de la función judicial son personas que están empoderadas de estos, son personas que no están sensibilizadas en estos temas. Han habido casos, compañeras y compañeros, de que un hecho de violencia intrafamiliar, al agresor lo sancionaron como escándalo público y no como violencia intrafamiliar. Cosas como esas están sucediendo en nuestro país, que causa risa y vergüenza, ¿no? Cuando el agresor llega a la vivienda de la víctima a agredirla, insultarla, amenazarla, la víctima llama a los miembros de seguridad, a la Policía Nacional, se lo llevan detenido y en una audiencia de flagrancia lo sancionan al agresor como escándalo público y no como violencia intrafamiliar. Entonces, esas son las cosas que nos preocupan a nosotros y a nosotros. Y esas son las incoherencias que sucede con el Código Orgánico Integral Penal. Y vean que hay normas que en nuestro país protegen a la mujer, como lo dije al inicio. Lamentablemente no hay en ciertos casos no hay todavía ese empoderamiento, de las mujeres en nuestro país. Hay mujeres que siguen siendo víctimas de violencia intrafamiliar, más sin embargo no toman la decisión de denunciar o no seguir dentro de ese entorno violento. Todavía vivimos en una sociedad en donde heredamos costumbres, ¿no? Aquí se le dice a la esposa, tienes que estar con tu marido es, o el hecho de ser dependiente, ¿no? El hombre, por lo general, le conviene que la mujer sea dependiente de él, porque tiene que rendirle cuenta, ¿no? Tú dependes de mí, yo te doy dinero, y bueno, ¿y qué has hecho con este dinero, no? Si te doy $5 a la semana, ¿y qué hiciste? Ríndeme cuenta y todas esas cosas, ¿no? Todavía estamos tratando de luchar contra eso, dando conferencias. Quiero permitirme aprovechar la oportunidad para agradecer a las compañeras y compañeros de la Red de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar aquí en la ciudad de Manta, que me dieron la oportunidad de poder ser parte de esta organización y también de este cambio, ¿no? Y bueno, y estamos para esto, seguimos luchando. Los cambios, por supuesto que traen consecuencias. Lamentablemente no se hicieron los estudios necesarios, los estudios necesarios o las investigaciones necesarias para ver los pros de este Código Orgánico Integral Penal.
dejaron de ser inmediatas las medidas de protección y hay una preocupación por parte de la ciudadanía femenina, ¿no? Femenina, lo que conlleva inclusive al hecho de no denunciar las agresiones. Ya las mujeres no tienen el interés de denunciar, ¿no? Porque se Pablo, sienten perdón, desprotegidas. ¿te puedo pedir 5 minutitos más? No hay problema. ¿Me cortas el audio? ¿Me cortas el audio? Bueno, entonces termino diciendo, compañeras y compañeros, el hecho de que a pesar de que existen normas que en los diferentes países que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos, hay que seguir luchando por ese empoderamiento, ¿no? Y la lucha debe ser constante, la lucha debe ser a diario, ¿no? Trabajar dentro de los hogares, trabajar con nuestros hijos, con nuestra sociedad. Yo siempre he dicho que el hogar es como una familia, como una empresa, ¿no? La empresa anda bien, el gerente y el presidente, y la empresa comienza a producir, ¿no? Así es el hogar. El hogar debe de ser una mini empresa, ¿no? Una pequeña empresa donde todos deben de trabajar. Yo trato cuando doy conversatorio, de decirle a la ciudadanía de que, porque todo se manifiesta, de que el trabajo del hogar es un trabajo de mujer, ¿no? Y yo siempre he dicho que el trabajo del hogar es un trabajo de familia. Hijos, mamá, papá deben de trabajar, ¿no? Hay que seguir adelante a pesar de los contratiempos y seguimos en la lucha, ¿no? Hemos hecho el llamado a cada una de las organizaciones para que nos pronunciemos referente a las cosas que quizás están haciendo daño al procedimiento y a las acciones o a las decisiones de la mujer. Cualquier tipo de pregunta, estoy dispuesto a contestar. Un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Hemos escuchado al abogado Pablo Zambrano Vélez, que nos ha comentado su experiencia como abogado defensor de mujeres especializado en violencia contra las mujeres. Yo creo que es muy, muy importante, después de la ponencia de Jesús, que nos ha dado la visión histórica y nos ha dado un poco un marco teórico general, por haber podido escuchar a Pado, el decurso nos ha compartido sobre el decurso de la legislación en Ecuador, que por cierto es una legislación muy, muy avanzada, y también otra vez veo los retrocesos, ¿no? No solamente, aquí dice Jesús, muy interesante, Pablo, me ha gustado mucho, gracias, la verdad que muy, muy interesante poder escuchar el testimonio de alguien que está día a día, que ha estado día a día durante muchos años con estas mujeres víctimas de violencia. Y también me gustaría recalcar el hecho de que también hay un avances y retrocesos, ¿no? Que ha habido en su gran mayoría muchos avances, pero que también pueden darse retrocesos y que también depende de las, no solamente de políticas públicas y de legislaciones, que está muy bien, sino también un proceso de transformación individual y social desde adentro de la cultura.